En el Perú no hay producción de organismos vivos modificados debido a que contamos con una ley. La ley 29811, que es la ley que establece una moratoria de 10 años a la producción, al ingreso y producción de OVMs, de organismos vivos modificados, en el territorio nacional, ¿no? Entonces esta ley expresamente prohíbe uno de los 3 usos que tienen los transgénicos, que es la liberación al ambiente, cultivos o crianzas de transgénicos. Esta es una pregunta un poco, digamos, difícil de contestar, ¿no? En base a las evidencias que se cuentan actualmente, no ha habido ningún tipo de efecto, digamos, cuantificado o evaluado respecto a la biodiversidad. Pero acá hay que tener un punto de análisis. Muchas personas entienden biodiversidad como número de especies, ¿no? Entonces los transgénicos obviamente no han provocado la pérdida de ninguna especie. Tenemos que entender que la diversidad tiene 3 componentes, que aparte del número de especies es la diversidad o la variedad de formas que hay dentro de cada especie. Y otro componente de la biodiversidad son los ecosistemas, que es el ambiente específico, con todo el componente biológico, tanto de materia viva como materia inerte, componente biótico, que es el agua, el suelo, el paisaje en sí, que también forma parte de la biodiversidad, ¿no? Son 3 componentes entonces. Los estudios que se han realizado no se han enfocado mucho en lo que es la diversidad dentro de las especies, que se le llama diversidad genética. Porque los transgénicos actualmente se producen en países en los cuales hay poca diversidad genética de estos cultivos. 2 ejemplos son el maíz y el algodón. El maíz se produce principalmente en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. En estos países, al no ser centro de origen del maíz, no tienen diversidad genética del maíz. Entonces no se puede analizar pérdida de diversidad genética en lugares donde no la hay. Donde encontramos diversidad genética del maíz, aparte del Perú, es México, porque México es el lugar donde se ha originado este cultivo. Lo que las evidencias indican es que en México, por ejemplo, se ha evidenciado la introgresión, que es básicamente la presencia del componente transgénico en las razas criollas y las razas nativas. ¿Qué efecto puede tener la presencia de los transgenes dentro de las razas criollas o nativas? Eso es lo que no se ha evaluado hasta ahora. El caso del algodón, por ejemplo, el algodón que se cultiva actualmente en el mundo es el algodón americano, cuyo centro de origen y donde está la diversidad genética, digamos, los parientes silvestres, las especies relacionadas, también es México. Lo que se ha podido apreciar en México, digamos, en los últimos años, es que también se ha encontrado presencia de transgenes en las poblaciones silvestres y nativas de algodón. Algo que no ocurre en la India, porque en la India solamente se cultiva, digamos, un tipo de algodón y no existe diversidad genética, de este cultivo, ¿no? Otro ejemplo, la soya. La soya, el centro de origen donde están los parientes silvestres, la diversidad genética de soya, principalmente es China. Pero China no cultiva soya transgénica, solo cultivan ellos algodón y papaya transgénica. Entonces no podemos evaluar, o no ha habido, digamos, estudios que han evaluado qué efecto puede tener este flujo de genes, esta introgresión genética dentro de las poblaciones nativas y silvestres, ¿no? Eso es lo que falta evaluar. Entonces, los estudios deberían enfocarse en ese aspecto. Puede que no haya ningún problema, así como que puede que la introducción de ese transgen pueda generar algún tipo de desequilibrio en las poblaciones, ¿no? Todos los países que actualmente utilizan la biotecnología moderna, los transgénicos, bueno, ustedes conocen Brasil, Argentina, México, Colombia mismo, Estados Unidos, cuentan con normativa de bioseguridad implementada. ¿Y qué es la bioseguridad? Básicamente la bioseguridad son las medidas que uno aplica, los procedimientos, incluso las leyes y regulaciones que uno aplica para hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, que serían los transgénicos. Cuando un país cuenta con un sistema de bioseguridad, puede hacer un análisis de riesgos, ver qué posibles efectos podría tener la introducción, el cultivo de un transgénico en un determinado ambiente, en un determinado ecosistema, y ver si esos riesgos identificados podrían ser de alguna manera manejados. Riesgos como el flujo de genes, digamos que el transgénico polinice, en el caso del maíz por ejemplo, a las variedades silvestres, a las parientes silvestres o las variedades criollas, es un efecto que se da, ¿no? Porque digamos, el transgénico no tiene ningún tipo de restricción para cruzarse con
otros organismos de la misma especie. Por eso acá hay que dejar claro que no existen las semillas estériles, ¿no? Que muchos mitos se suelen escuchar al respecto, ¿no? Entonces, se puede, a través de medidas de bioseguridad podemos prevenir que haya ese flujo de genes, esa transferencia de genes del transgénico a las razas criollas. Por ejemplo, estableciendo distancias apropiadas entre los cultivos transgénicos y los convencionales, calendarizando la fecha de siembra para que no coincidan las flores, digamos, entre el transgénico y el convencional, o sea que si están de alguna manera cerca, el polen de uno que llegue al campo vecino no polinice ninguna flor porque todavía no llega a esa etapa de desarrollo. Otras medidas también de bioseguridad que se deben implementar para hacer un uso de la tecnología es un tema de refugios. Los refugios son lugares donde no hay transgénicos para que las poblaciones de plagas que atacan a estos cultivos, digamos, sigan sobreviviendo y sigan siendo susceptibles al transgénico, ¿no? De esta manera reduces la aparición de plagas resistentes en un corto periodo de tiempo, ¿no? Son medidas que los países que cuentan con sistemas de bioseguridad los tienen implementados. Entonces, el Perú cuenta con una ley del año 1999 que a la fecha no ha sido implementada. Y esta ley te da, digamos, todos los insumos, las herramientas para hacer el análisis de riesgos y estimar y evaluar las medidas que se deben implementar para gestionar o manejar estos riesgos, ¿no? En México, que digamos que es uno de los países similares al nuestro, es un país también tan mega biodiverso como nosotros, tienen un cuidado especial con el maíz, ¿no? El maíz, digamos, tuvo una moratoria en México de 10 años para el cultivo de maíz transgénico. No se permitía maíz transgénico entre el año 98 y 2007. Después de eso se permitieron unos estudios experimentales en pequeñas parcelas, pero en el año 2013 nuevamente se volvió a prohibir el cultivo de maíz transgénico, ¿no? Porque evidenciaron la presencia de transgenes en las razas criollas. Entonces ellos están evaluando qué mecanismos adicionales se pueden implementar para de alguna manera proteger estas razas criollas de la introgresión genética, ¿no? Que no necesariamente puede provocar un efecto negativo, pero sería mejor, ante la falta de evidencia de qué podría pasar después, prevenir ese flujo de genes a través de medidas de bioseguridad. Otra forma también de proteger la biodiversidad, la diversidad genética, es generando incentivos a aquellos agricultores que de alguna manera la protegen y la cuidan, ¿no? Lo que se ha visto mucho, por ejemplo, en nuestro país es que los agricultores que tienen mayor diversidad genética, digamos, en su pequeña chacra cuentan con mayor diversidad de papas, son los agricultores más pobres. Entonces se debe generar mecanismos para que estos agricultores que conservan gran diversidad genética, que finalmente es la base para el mejoramiento genético de los cultivos, de alguna manera sean compensados por ese trabajo, ¿no? Es un tema que en México, por ejemplo, sí se está implementando. México ha identificado cuáles son los agricultores que conservan la mayor diversidad genética del maíz. Estos agricultores están empadronados y el Estado los subvenciona y los financia para que sigan conservando esa diversidad genética. El Perú debe implementar un procedimiento similar a ese, porque la diversidad genética no se va a conservar simplemente por buena voluntad del agricultor o porque los chefs requieran de estos insumos para sus platillos exquisitos, ¿no? Entonces hay que generar incentivos para que ellos conserven esa diversidad genética. Siempre se ha visto desde el punto de vista o sí transgénicos o no transgénicos, ¿no? Pero la respuesta no va por ese lado. Los transgénicos son de diferentes tipos, son en diferentes cultivos, son de diferentes variedades, por así decirlo. Entonces, cada una de estas variedades de transgénicos deben ser evaluadas porque tienen características diferentes a las demás. Entonces, lo que hace la bioseguridad para, digamos, ver qué mecanismos se establecen para autorizar el uso de un transgénico en la agricultura, por ejemplo, es analizar caso por caso. Cada caso es particular, de acuerdo al tipo de transgénico y de acuerdo al lugar donde se pretenda liberar o cultivar ese transgénico. Entonces, un análisis caso por caso recién nos podrá decir si este transgénico A sí o no, si este transgénico B sí o no, si este transgénico C sí o no. Y si se autoriza, por ejemplo, el transgénico C en un lugar determinado, decir, ¿no? Bajo estos requisitos, estas medidas de bioseguridad debes implementar para que puedas hacer un uso correcto de la tecnología, ¿no? Entonces, va por ese lado el tema de los transgénicos, ¿no? En un análisis caso por caso.